Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar en tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro. Gracias porque, Señor, estamos más de 2 o 3 reunidos en tu nombre y creemos que tú nos vas a seguir hablando en este tiempo, en esta tarde. Te rogamos que bendigas la vida de Luis, Señor. Te pedimos que tu claridad, Señor, que tu palabra, que tu sabiduría esté sobre su vida para que él pueda seguir compartiéndonos, Señor, de parte tuya lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas. Señor, danos sabiduría para entender tu palabra y danos valor para ponerla por obra. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Qué bueno fue escuchar a cada uno de ustedes cuáles son los motivos por los cuales damos gloria a Dios. Y en este tiempo venimos viendo la importancia de que el tren de nuestra vida sea conducido, la locomotora, el poder de Dios, el Espíritu Santo sea el que dirija nuestras vidas. Y hoy todos hicimos una decisión de andar por esas vías, que las vías representan la palabra del Señor. Y justamente el Espíritu y la palabra nunca se contradicen. Y el Espíritu tiene una sola vía para ir, que es la palabra del Señor. Y todos hemos escogido eso, en forma práctica de entregar esa conducción, gracias, al Espíritu Santo. Y cuando Gustavo preguntaba, ¿por qué ha sido bueno Jesús? Me gustó esa iniciativa porque ahí muchos se expresaron y muchos otros que no se expresaron, yo sé que lo tienen en su corazón también. Entre tantas cosas, yo pensaba lo siguiente. Permitime, Gustavo, que agregue una más. Dios no hace acepción de personas. Me vino así de repente en el corazón que Él nos ama a todos por igual. Hablamos con Gustavo, con Luis. Gracias. Una recomendación que damos a los padres cuando hablamos a la familia en amor es que los padres ni los abuelos tienen que hacer acepción de personas con los hijos o con los nietos, no tiene que haber preferidos. Y Dios nos da el ejemplo en eso. Dios no tiene preferidos, tiene hijos y nos ama a todos por igual. Y pensaba que en este encuentro eso va a ser renovado también en nosotros. Nosotros tenemos que tratar a todos nuestros hermanos con el mismo amor de Cristo. No hacer acepción de personas, amar intensamente. Me vino un sentir recién que en unos minutos podemos orar unos por otros. Orar con sentimiento, orar con fe. Y se me había ocurrido, en esto pido permiso a los pastores, que podríamos orar por congregaciones, por grupos, y orar con fervor y abrazarse, interceder, pero de corazón, uno por el otro. ¿Saben lo que quiere hacer Dios, entre otras cosas, estos días? Es afianzar nuestras relaciones.
afianzar nuestra unidad, orar por sus autoridades, por los pastores, abrazarlos, animarlos. Es el Dios que tenemos, porque Él hace así con nosotros y necesitamos eso. Amén, decimos. Ese es un sentir que vino a mi corazón. Y también el hecho de repasar un poquito, antes de entrar en otro tema, que tiene que ver, pero es otro tema, lo que el Señor nos habla en Romanos 8. Dios en su amor hace catequeo con nosotros. O sea que nos explica una vez y otra vez. Por eso la importancia también de la memorización. Porque en esa repetición de la palabra, ahí va abriéndose el entendimiento. ¿Y saben ustedes dónde viene el término catequeo? A veces les pregunto a algunos católicos. Yo soy catequista. ¿Y sabes de dónde viene? ¿Cuál es el origen de la palabra catequeo? Muchas gracias. ¿Sabe alguno de ustedes? Allá en el fondo, que hay varios sabios en el fondo allí. Sí, eso lleva implícita esa palabra, repetición, pero digamos, acá te voy a doblar la apuesta, etimológicamente, ¿de dónde viene? ¿Qué dice? Bueno, tuve la oportunidad de conocer, por la gracia de Dios, las catacumbas en Roma. Ahí nos metimos. Son como laberintos, tienen kilómetros. Y en las catacumbas lo que hacían eran sepultar a los muertos, judíos y cristianos. No hacía a los paganos porque ellos tenían otra costumbre, que los quemaban. Había una pira funeraria y ahí prendía fuego y los quemaban. Pero los judíos y los cristianos eran metidos en estas catacumbas, que eran esos pasillos, esos túneles, donde había como nichos ahí, y ahí se envolvían a los muertos y se los ponía adentro. Por supuesto que no había buen olor ahí, que digamos. No había normas de higiene, así que no era un lugar muy para hacer un picnic. Y los romanos no visitaban esos lugares. Por ese motivo ahí se reunía la cristiandad. Porque era un lugar donde no eran perseguidos, no iban a ir a ver, no sabían que estaban ahí. ¿Y qué es lo que hacían ahí en las catacumbas? Los hermanos, los discípulos, hablaban las verdades de Cristo a la gente que estaba interesada, que ellos captaban, los llevaban ahí, miren a dónde los llevaban, a las catacumbas, y ahí les repetían, una vez tras otra, las verdades de Cristo. No eran todavía discípulos, eran, según les llamaban los escritos, eran catecúmenos, gente interesada en escuchar, pero que todavía no eran discípulos. Y les repetían, porque el ser humano necesita esa repetición hasta que caiga la ficha. De ahí que viene el término catequesis, es la repetición de aquellas verdades de Cristo a través de los apóstoles y de los discípulos, de las mismas verdades de Cristo. Cuando dice Cristo, enseñen a guardar todas las cosas que yo les mandé. Esa repetición, no había mucha teología ahí, porque Cristo hace sencillas las cosas. Estaba la verdad de Dios concentrada en las palabras de Cristo y de los apóstoles. Y eso repetían permanentemente, hasta que se le hacía luz. Se prendía la luz. Entiendo, comprendo y me quiero arrepentir. Tengo fe, ahora entiendo quién es el Mesías. Y daban el paso al frente. Los que creían y se arrepentían, entonces ahí los bautizaban. Y ahí pasaban a ser discípulos. Hay una diferencia muy grande entre aquellos que están interesados, que adhieren al cristianismo,
y aquellos que son discípulos. ¿El discípulo qué característica tiene en relación a lo que estamos hablando? Díganme ustedes. A ver, por acá, por los sabios de acá. Y esto ya es un nivel avanzado. El discípulo me dice, cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. ¿Amén? Amén. Pero para ser discípulo, tiene que morir y resucitar. Tiene que tener vida nueva. Alguien que no tiene vida nueva no puede ser discípulo. No podemos enseñar y formar vidas que no están muertas y resucitadas. El discipulado es para aquel que tiene vida nueva, porque el arrepentimiento implica que muero mis pretensiones de gobierno de la vida y lo reconozco a Cristo como Señor, que creo totalmente en Él. Y viene una operación sobrenatural a través del bautismo, que me pone en condiciones para ser discípulo, me pone en condiciones para que mi vida sea transformada. El que no es un discípulo puede entender intelectivamente la palabra, pero no se producen los cambios que Dios quiere, porque no tiene todavía el sustento espiritual dentro de sí para que eso ocurra. Entonces, la catequesis viene de ahí, de la repetición permanente. ¿Y saben lo que ocurría cuando terminaban de dar el querigma? Lo que daban era el querigma, es decir, ¿quién es Cristo? Decir que Cristo se había hecho hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre, que murió por nuestros pecados. Puro querigma daban ahí. Para que alguien pase a ser un discípulo tiene que estar lleno del querigma acá y después bajar al corazón y creer, tomar como propio. Y después viene la vida ¿qué? Pues hagan discípulos a todas las naciones, a toda criatura, dice en Marcos, bautizándolos, que haya una acción sobrenatural en la vida de las personas, que mueran y resuciten, y después de eso enséñenle a guardar todas las cosas que yo les enseñé a obedecer a ustedes. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando terminaban de dar estas palabras, los despedían a los catecúmenos. ¿Y saben cómo era la despedida de los catecúmenos? ¿Cómo se decía el término? Me paro un poquito porque aparecen algunos sabios por ahí. Esta no me la sé, dice. La despedida era missus. Cuando ya terminaban de dar toda la enseñanza a los catecúmenos, venía el missus, que era la despedida. Y quedaban los discípulos. Y había fiesta espiritual, celebraban la cena del Señor. Y ahí el Espíritu Santo se movía porque estaban los discípulos, aquellos que tenían esa coinonía. ¿Qué es coinonía? Los sabios de Sión. Habla fuerte. Bien, vas bien orientado, muchacho. Bien, bien. Me dice coinonía es compartir y tener las cosas en común. Estar bien, forma parte. Pero el significado profundo de coinonía es la participación de algo indivisible. Algo que tenés completamente vos en tu corazón y algo que lo tengo yo. ¿Pero cómo? ¿Repartí un poquito vos y un poquito yo? No. Es tener totalmente algo, mi hermano y yo. ¿Qué es lo único que puede ser así? ¿Qué es lo único que se puede compartir plenamente, 100%? Que 100% lo tiene Gustavo, lo tiene Luis, lo tengo yo, lo tienen ustedes. Pero está así, no una partecita. No peleamos con Gustavo, dame un poquito más. No, totalmente. El Espíritu Santo.
Koinonia es la participación de algo indivisible que es un misterio. No hay ningún otro espíritu, y los espíritus demoníacos no pueden estar simultáneamente en diferentes lugares. Pueden tener velocidad de traslación, pero no pueden ser como el Espíritu Santo. El único que puede estar en tu corazón, en el mío, en el de tu hermano, es el Espíritu Santo. Es una gloria. La koinonia es algo exclusivo, no para un club de fútbol. La koinonia es algo exclusivo para la iglesia de Cristo. Así que ese es el origen de la catequesis, de la repetición permanente del querigma hasta que se enciende la luz de Cristo. Viene fe y viene la actitud de arrepentimiento. El Espíritu Santo empieza a revelar nuestro interior, porque vino para eso, para convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Así que esos son los orígenes y por eso es tan importante la koinonía. Por eso es tan importante que valores a tu hermano. Por eso es tan importante que veas a Cristo en tu hermano. Por eso es tan importante que no hagas acepción de personas. A veces tenemos la tendencia, porque eso forma parte del antiguo tren, el tren que iba por la ruta de la carne, de hacer acepción de personas. Pero el Señor nos enseña a no hacer acepción de personas, a abrazarnos, a considerar a todos por igual. Yo decía ya en Condarco y hace tiempo, primero cuando viene alguien nuevo, tenemos que romper el círculo nuestro que nos sentimos tan cómodos y ir al nuevo. Abrazar, casi tendría que haber una santa disputa, no, yo lo vi primero. ¿Viste? Estar interesado, porque eso es el amor que sale, que fluye. No estoy haciendo lío acá. Ahí está. Y entre nosotros tiene que ser así también. Vieron que la palabra dice que los miembros que son más débiles son más protegidos. También en nuestros grupos tiene que ser así. El que es más débil, el que no menospreciar a nadie, incluirlo. Tenemos que tener la actitud de la koinonía, que es incluir a todos, amar a todos, que ninguno se sienta mal, porque eso brilla dentro de la sociedad. Una comunidad que tiene koinonía, que el Espíritu Santo te hace amar a todos. Por eso que vino este sentir, es algo nuevo, no lo tenía preparado, que en algún momento cuando los pastores me den luz verde, podemos orar así, pero con ese abrazo de la koinonía, sabiendo que Cristo está en la vida de mi hermano. Abrazar con cariño, abrazar con fe. Gustavo dijo al principio, cuando empezamos esto, no se queden si es que Dios le da una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento sobre algo, una palabra de fe, una palabra de ánimo para el hermano. Dásela. El Espíritu te va a dar palabra para tu hermano, porque en eso consiste también la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces, decíamos que Romanos 8, el Señor nos ayuda a discernir lo que es que no haya en nosotros ninguna condenación, porque Él quiere libre de toda condenación. Y por la gracia de Dios, de acá vamos a salir todos libres de condenación, libres de culpa. Vamos a salir livianitos, vamos a salir con la alegría de saber Dios no me culpa, me sacó toda condenación, me sacó toda culpa, su sangre me limpió. Salgo de este encuentro así, porque eso es lo que quiere el Señor. Y saber que para que eso ocurra tenemos que, y ya decidimos también, andar por la vía del Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne. Y dijimos fuera, no quiero ese tipo de vida, sino conforme al Espíritu. Y hoy todos hemos decidido, no vi ninguno que levantó la mano y dice, no, yo quiero seguir en esta vía, sino que todos dijimos, vamos en la vía del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces, el Señor dice, cuiden sus pensamientos. Están en nueva vía.
Ahora están bajo la dirección magnífica del Espíritu. Ahora sean coherentes en la manera de vivir. Dejen ser guiar. El Espíritu no te va a prepotear. El Espíritu es caballero. El Espíritu te va a decir, vamos por acá, te va a abrazar y te va a llevar. Vos podés corcovear, Él no te va a empujar. No es alguien que somete el Espíritu, porque Dios quiere entenderse voluntariamente. En los posteriores días tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Él se deleita con el ofrecimiento voluntario tuyo. No es un dictador Dios. Es un amigo, es un padre, es un caballero. Entonces, nosotros tenemos que ser sensibles en esa dirección que nos da el Espíritu Santo. Y los pensamientos forman parte de eso. Tenemos que guardar nuestros pensamientos, chicos. Tenemos que disciplinar, porque somos discípulos, no nos cuesta, disciplinar nuestra manera de pensar. Y para eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Cuando vos te llenás de la palabra de Dios, tenés pensamientos que tienen que ver. Dice la palabra así, en Isaías, bienaventurado aquel hombre cuyos pensamientos en Dios persevera, es bienaventurado. Dios te llena la mente de alegría, de victoria, de bien para los otros. Cuando vos estás pensando en Él, Él te llena la mente. Se fue toda ansiedad, se fue toda depresión. ¿Saben que sería cura maravillosa si es que la gente tiene esto lleno de los pensamientos de Dios? ¿Saben por qué vienen las ansiedades, las depresiones, los problemas mentales, los problemas psicológicos? Es porque la mente rumbió para cualquier lado, no campean los pensamientos de Dios. Yo tengo para vosotros pensamientos de paz, de victoria. Disciplinemos nuestros pensamientos. Aprendamos a repudiar aquellos pensamientos que no honran a Dios, en todo orden. Saquemos los pensamientos que van a ensuciar nuestra mente. Y de esa forma nos vamos a ocupar en aquellas cosas que Dios quiere que nos ocupemos. ¿Se acuerdan del segundo peldaño? Y el tercer peldaño era, vamos a tomar las decisiones sabias, porque cuando Dios está con vos, te transformas en un hombre sabio. Deja de ser el hombre simple que anda caminando, ¿qué hago? Para acá, para allá. Y te transformás en un hombre sabio, que sabe tomar buenas decisiones, que tiene firmeza, que sus pensamientos son afianzados por el Señor. Encomienda a Jehová tus obras y Dios afianzará tus pensamientos, dice la palabra. Tenemos que estar apuntando hacia eso. Y por último, los que viven en la carne van a fenecer, no agradan a Dios. Los que vivimos en el Espíritu, llenos de los pensamientos de Dios, agradamos a Dios. Porque lo dijo Luisito al principio. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Con Dios en nosotros tenemos fiesta en la vida, no en un culto, sino que es un culto continuo. Como cuando vine estaba esa frase acá, el altar del fuego no se apagará, es cuando Dios está acá, adentro tuyo. Este vino más calentito. Le hice una arremetida y me saltaron las lágrimas. Pero no dejen de cebar, ¿eh? Y esa gloria, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¡Qué delicia! Y te saca todo temor, porque ustedes ya no han sido comprados, no han sido puestos en espíritu de esclavitud para que tengas de nuevo temor como teníamos antes. Ahora Cristo nos saca el temor de la muerte y todo temor. Nos hace vivir en libertad, confiados como un león. Cuando tenemos los pensamientos de Dios, vivimos confiados como un león. Cuando eran chicos mis hijos, jugábamos a los leones.
Y ellos me pedían que les haga cuadritos mentales ahí para dormir, que le diga las palabritas mágicas, me decían. Estos que son cincuentones ahora. Papá, yo llegaba cansado, reptando un poco del trabajo de la facultad, volvía tarde, pero ellos me esperaban porque querían estar conmigo. Así que yo les decía las palabritas mágicas, y consistía que tenía que abrazarlo, tocarle así la cabeza, acariciarlo, y le decía, siente que la sangre circula por todo el corporal. Me gustaba así ese versito, no sé de dónde me salía. Pero ellos era una... Y mi hija Telma decía, en secreto, papá, a mí haceme más, decía ella. Quería... Dios hace así con nosotros. Dios nos sana. Él pone de su mansedumbre. Dios nos tiene paciencia a nosotros. Y es lo que está haciendo con nosotros ahora. ¿Sabes una cosa? Dios te está sanando. ¿Sabes por qué? Porque vos has confiado en Él. Porque vos les has dado preferencia a Él en tus pensamientos, en tu vida, en tu corazón. Porque Él es el primero en tu vida. Y Dios te abraza y Dios te sana y te saca toda ansiedad. Cuando estamos con Dios, te contaba de los leones, yo decía algún cuadrito que le hacía, mira, el león está en una rama de un árbol, ahí vamos a poner un árbol que es bien frondoso, pero derrama sus hojas así como un sauce ahí, y ahí está el león. Nadie lo molesta, digo. Nadie lo incomoda, no tiene temor por nada. Dios pone así en nosotros el sentir, con Él estamos en permanente protección. Amén, decimos. Él quita todo temor de nuestras vidas. Él no quiere que vivamos con temor, no quiere que vivamos afligidos, quiere que vivamos en paz, aún en medio de dificultades. Cuando dice Cristo, la paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, significa esta paz no está sujeta a las adversidades que van a pasar, porque todos van a pasar. Esta paz es un don que yo les doy y que los va a hacer estar en paz aún a pesar de las dificultades más difíciles que atraviesen en la vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. La paz de Dios. Cuando ahora tengamos ese tiempito de oración, dense la paz. Vieron que Pablo, Pedro, saludaban gracia y paz, pero no un saludo así, porque sí. No es un saludo protocolar. Había gracia que se desplegaba en las cartas apostólicas porque Dios quiere que su gracia y su paz reinen en el pueblo de Él. Entonces, cuando estés con tu hermano, dale la paz. Abrázalo. Dale gracia de Dios. Muy bien. Podríamos seguir con el capítulo 8 de Romanos, que termina con una nota de victoria, diciendo que somos más que vencedores, porque esa es la verdad, somos más que vencedores. Quería simplemente, para redondear esta parte que quedó un poquito incompleta, ¿cómo debemos hacer para que los pensamientos de Dios siempre campeen en mi mente, en mi vida? La palabra nos enseña así: no os conforméis a este siglo, dice en Romanos capítulo 12, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tomamos esa palabra de transformación. Dios quiere que haya un cambio en tu mente, que vayas sacando los pensamientos de derrota,
Si alguno vino acá flojo en sus pensamientos, hoy Dios quiere que te des el baño del Espíritu Santo y que salgas de acá con pensamientos de victoria, pensamientos de dar gloria a Dios en todo, pensamientos de fe que te afianzan en la vida. Dios quiere que andemos así como leones, como corderos, como dice en Apocalipsis 5, con una actitud humilde, pero como leones para enfrentar las adversidades, la vida, el enemigo de Dios, leones invencibles, el león de la tribu de Judá. También dice en Efesios, tengo acá dibujado un vasito de agua con un chorro de agua que cae y lo desborda. Esa imagen me vino. Y que ya mencionamos este texto, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, la vía de la carne, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, esa agua cristalina que cae, y todo lo sucio que había acá, no te reproche el Señor, te lo saca, empieza cada vez a estar más cristalina el agua en ese vaso que sos vos, vaso de barro, y sale, saca todo, y va quedando más cristalino. Ese es nuestro Dios. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano querido, cuando salgamos de acá, sé que todos se van a bañar, pero a este baño a que me refiero es el baño en el Espíritu, el baño que transforma. Hoy hablando con Julián y con Macarena, le contaba de un personaje que conocimos con Jorge Mitián hace unos cuantos años atrás, corriendo en una plaza, porque se nos dio por correr. Así que orábamos, corríamos y damos la palabra a alguien, bueno, pero de repente apareció un perrito así, medio molesto se puso. Corríamos y el perrito casi nos agarraba de acá de lo... Nosotros corríamos y Jorge iba de ella y yo también iba. Damos otra vuelta y el perrito de nuevo salía. Y hoy le decía a Julián en forma jocosa, ahí se me bajó un poco el nivel de espiritualidad con el perrito, ¿viste? Entonces en la otra vuelta ya iba decidido, yo digo, este perrito... Y apareció el perrito así, ya, viste, cuando... Y le largué una guadaña, lo tengo que confesar. Perdón los ecologistas. Y el perro se esquivó así, che. Y nosotros dije, ya la otra que venga, ahí ya lo voy a agarrar bien ya, viste, ya había bajado mucho el grado de espiritualidad, ya estaba. Ya me salió el tucumano básico ahí, ¿viste? Bueno, y en la otra vuelta, en lugar de salir el perro solo, sale con el dueño que era un linchera. ¿Viste? Sale y yo, uy, acá se va a armar. Porque, ¿viste? Los dueños de los perros... Y no, el linchera dice, lo empezó a retar el perro delante de nosotros. Parece que estaba esperando que demos la vuelta para que sepan lo que iba a hacer. Y lo empezó a retar el perro así. No se hace eso, le decía. Me llamó la atención. Bueno, y de ahí pasé de nuevo en la otra vuelta, porque damos varias vueltas con el armenio. Y en la otra vuelta me detuve y le digo, perdónenme, le digo, pero... Que claro, salió el perrito. No, usted no tiene nada que ver. Es este perro sinvergüenza. Bueno, y terminó así. Al otro día volvíamos a correr, porque estábamos más delgados todo y corríamos. Y cuando venía en el auto, miren, cuando uno es sensible al Espíritu Santo, te ocurren cosas que vos no te esperás, pero Dios te habla. Cuando vos tenés tu oído atento, cuando vos te deleitas, Él te habla y te habla amorosamente. Y te corrige y te habla. Y el Espíritu me dijo, venía en el auto así me dijo el Espíritu Santo, ¿sabes
¿hace cuánto tiempo que a este hombre nadie le pide perdón? Y comprendí en mi espíritu, ¿viste? Locomotora, espíritu, el primer vagón, espíritu, enseguida captás, cuando estás en el espíritu, captás lo que el espíritu te quiere decir. Y se me cayeron unas lágrimas ahí porque comprendí la importancia que tiene ese hombre para Dios. Así que ahí me bajé y le dije a Jorge, me gustaría llevarlo a don Alfredo, porque ya nos habíamos presentado, a Condarco primero para bañarlo, para ayudarlo a que se bañe. Y después mostrarle nuestro amor, abrazarlo y hablarle del Señor. Y así, sí. Yo le contaba a Julián y a Macarena de La Ferrere. Bravo por el grupo de La Ferrere. Eso, vamos, vamos, vamos. El asunto es que lo llevamos don Alfredo ahí, lo dejamos hecho un dandy. Porque tenemos un ropero comunitario. Ahí, ya yo lo animé que se meta al baño. Y salió y ahí le conseguimos la ropa. Andaba mi hijo menor por ahí. De paso voy a pasar un aviso acá porque para los de La Ferrere y los que quieran llegarse a La Ferrere, ahí, amigo Julián, está creciendo con el tema de la barbería, te digo, ¿eh? Vamos, ¿dónde está Julián? Que no te veo. Franco, Franco, ahí está. Ponete en pie, Franco, ponete en pie. Ahí tenemos. Tuvimos una charla hermosa con ella. Pasaba de vez en cuando los pastelitos esos ricos que han hecho las amadas hermanas ahí. Otro aplauso para allá. Se pasaron con todo. Bueno, el asunto es que andaba mi hijo menor. ¿Cómo son las cosas de la vida? Mi hijo menor tiene la edad del papá de Franco, ¿viste? ¿Cómo? Así que don Alfredo dice, ¿y no se animarán a cortarme el pelo? Por eso es el tema de la barbería. Y mi hijo menor, que es medio audaz, che. Tiene sangre tucumana también. Bueno, sí, si quiere yo le corto. Y se largó la primera vez a cortarle el pelo a don Alfredo. Lo dejó hecho, parecía el padrino. ¿Viste? Le habían metido un saquito. Ya el viejo se pavoneaba. Ya hacía cuánto tiempo que no andaba así. Bueno, el asunto que le dimos la palabra. Después empezaron a venir otra gente, borrachitos. Bueno, gente de la calle se empezaron a pasar el santo incendio y en un momento en Condarco estábamos llenos de eso. Y ya le empecé a dar medio tipo de instrucción militar, ¿viste? Digo, ¿saben lo que vamos a hacer acá? Vamos a orar y vamos a hacer trote. Ese trote que hacía así que lo tenía en Condarco, todo el... Yo iba ahí y todos lo iban atrás, todo. Yo le decía hoy en forma jocosa a Franco y a Macarena que no arrimen un fosforito ahí, ¿viste? Porque todo lo etílico íbamos a volar ahí, ¿viste? Bueno, el asunto es que Dios empezó a bendecir eso. Uno empieza a contactarse con la gente que está necesitada. Empezás también con la congregación a decirle, hermanos, salimos del acartonamiento porque nuestra misión está ahí, rescatar al perdido, y el perdido de cualquier tipo, a donde sea, porque nosotros no somos mejores. Una de las cosas que hablamos con Franco también y con Macarena es que vos no te tenés que sentir superior a nadie, porque Dios te rescató de la mugre, igual que a ellos. El asunto es que el Señor nos bendijo con una casa después, y llenamos la casa esa de esta gente. Y don Alfredo era insigne ahí. Pero entre nosotros no le gustaba bañarse. Bueno, y nos hacía una trampita. Se metía en el baño, todo lo demás, largaba la lluvia, ¿viste? Se sacaba la ropa, pero largaba la lluvia y se ponía un costelete así.
Pero nosotros veíamos que salía con el mismo olorcito que había entrado, ¿viste? Hasta que mi hijo mayor dice, ya sé cómo voy a hacer. No. Se metió se metió a bañarse. Y mi hijo mayor, Walter, entró y dice, don Alfredo, permiso, yo le voy a sacar la ropita esta para ir lavándole, y lo dejó como vino al mundo a don Alfredo. ¿Viste? Bañándose ahí, era invierno y no tenía otra más que meterse bajo el agua. Y así pues, fuimos, pues, le llevamos ropita limpia y ahí empezó a cambiar. Contramente me vino esto de que nos bañemos espiritualmente. No seamos como el viejo Alfredo, por el nuevo Alfredo digo, ¿no? No le hagamos trampita. Presentémonos al Señor diariamente. Señor, quiero que me bañes. Él no te va a obligar, pero Él te quiere limpiar. Y ¿saben una cosa? Que diariamente nos tenemos que bañar. Diariamente tenemos que entrar en la presencia del Señor para que Él nos limpie, porque Dios es un Dios perdonador, es un Dios de higiene espiritual y quiere vestirte con las vestiduras de su Hijo. Así que cuando salgamos de acá, como bien decía Gustavo, y a veces tenemos la carga eso los pastores, acá está todo muy lindo, pero después cuando nos vamos, otra vez dijiste, bajamos al valle. Bueno, en el valle tiene que ser la misma gloria que acá. Y para eso tenemos que apelar al baño espiritual, diario, de la presencia del Señor. ¿Cuánto dicen amén a esto? Ahí, en ese tiempo de oración, hagamos compromiso, en los grupitos, así. Hagamos compromiso, de decir, nos vamos a bañar, muchachos. Nos vamos a bañar con el Espíritu Santo. Diariamente me comprometo a bañarme espiritualmente. ¿Amén decimos? Cuando dice en Efesios, no sigan haciendo las obras del viejo hombre, sino que renuévense en el espíritu de vuestra mente y ahora colóquense las vestiduras del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está diciendo, no se pongan de nuevo la ropa sucia. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que alimenta los pensamientos? ¿Qué es lo que ensucia la mente? Dice, la lámpara de tu cuerpo es el ojo. Lo que alimenta los pensamientos es lo que ves. No te pongas ropa sucia y vieja del viejo hombre. Sé santo en lo que ves. No te puedes dar el lujo de seguir viviendo como el viejo hombre que alimenta los pensamientos con suciedad y mugre. No te pongas la ropa sucia. Bañate, Dios te perdona, pero ahora ponete ropa del Señor. Cuidemos lo que vemos. Hermanos queridos, he participado de muchos campamentos de jóvenes, de adolescentes, y en ocasiones el Espíritu Santo empieza a obrar de una manera poderosa y algo está destacando en este tiempo, y no es para condenar, vuelvo a decir, es para sanar a la iglesia, que es que hay ojos que miran en los chicos cosas que no tienen que mirar. Y Dios quiere que te pongas ropa limpia. Dios quiere perdonarte, pero después sea coherente. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. En ese grupito les doy alimento para la oración que van a hacer. Comprométanse. Yo quiero, y confiesen, si nace la confesión ahí, el Espíritu lleva
Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros para que sean limpios, sean perdonados. Y ahí digan, yo quiero comprometerme delante de ustedes como el cuerpo, representando el cuerpo de Cristo, que voy a poner mis ojos en santidad, no voy a mirar las cosas inconvenientes. Otra ventana por donde se alimentan los pensamientos es el oído, lo que escucho. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Tenemos oídos santos. Ahora en la otra parte quiero hablar más profundamente de eso. Pero ahora voy a anticipar eso. Tenemos que ser sabios. No dejar entrar por acá cosas que son inconvenientes. Cerrar el oído a las críticas que son destructivas. Tengo que cuidar mi oído, porque eso también es otro canal de alimentación para los pensamientos. Vistiéndome como Cristo, teniendo el oído de Cristo. Y también una fuente de pensamientos es el corazón. Aquella reflexión que hizo Gustavo, ¿a quién tenés como number one en la vida? Eso lo traduje en mi manera de hablar, perdón, Gustavo. ¿A quién tenés ahí arriba? ¿Qué es aquello que te copa? ¿Qué es aquello que capta? Los hijos de Dios tenemos uno que es el único, el número uno, que ocupa la primacía de nuestra vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón puede ser contaminado con dioses contemporáneos, modernos, que se endiosan para desplazar la figura de Cristo. El baño incluye eso, poner a Cristo en primer lugar, en esa adoración permanente. Señor, sos el amor de mi vida, sos todo para mí, y no entra nada que vaya a estar ahí empujando esa primacía de Cristo. El que no me pone a mí en primer lugar no puede ser mi discípulo, lo dice con toda la razón. Los pensamientos tienen que ver con eso también. Cuidemos aquello que entra en nosotros. El hombre trata de emular a Dios. Todo lo que es computación, internet, todo lo demás, es simplemente un pálido reflejo, pero mínimo, nunca no le va a llegar ni a los talones a la gran sabiduría y creación de Dios. Sin embargo, haciendo una comparación al revés, la mente humana funciona como una computadora. Entran datos, hay un procesamiento y sale el resultado. Es muy sencilla. Cuando empezamos a estudiar esto en la Universidad Católica, que me decía Vicky, que también está estudiando allí. ¿Dónde está Vicky? Acá está. Sí, ya que me asusté cuando te vi ahí. Estudiamos sistemas administrativos. En aquella época, ahí en la misma Fuerza Aérea teníamos salas enormes de computación. Una computadora era tremendo. Y la forma como entraban datos ahí eran con unas tarjetitas así chiquitas, perforadas, porque viste que el lenguaje de computación es 0 o 1. Y así que teníamos lo que llamamos perfoverificadores, que con máquinas se escribía y salían las tarjetitas perforadas. Y con eso entraba. Ahora, habían unas cajas enormes con esas, porque cada tarjetita era un dato, así que se imagina la cantidad de... Así que todo eso era mucho más inferior a lo que es un celular ahora. ¿Cómo ha evolucionado la ciencia? Ahora, lo que entra
es lo que va a afectar tu cerebro. Si vos le metés mugre al cerebro, el cerebro va a procesar mugre. ¿Y cuál va a ser el resultado? Mugre. Si vos le metés inmundicia por diferentes canales, los datos a la computadora esta, ¿qué va a procesar? ¿A dónde te va a llevar? ¿Qué tipo de pensamiento vas a tener? En todo orden de la vida. Pensamientos de inmundicia. ¿Y qué va a salir? ¿Cómo se va a reflejar en tu vida? Inmundicia. Y lo dice Santiago y sería bueno que leamos. Ya que leímos y cantamos Santiago 1:2. Dice así Santiago 1, 21 y 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Miren, acá está el cambio de ropa que habla Pablo en Efesios. Desechen esto que no les corresponde. Van a hacer funcionar mal la máquina, porque estos datos son de la antigua manera de vivir y ustedes los están incorporando acá. Van a forzar la maquinaria. Desechen la malicia y toda inmundicia. No le metan porquerías a la mente. En lugar de eso, ahí está la ropa, habla de la palabra, dice, recibid, eso sí, con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y dice el otro punto, porque ahí podemos tener procesando, muy bien, pero sed hacedores de la palabra, porque ahí está, el resultado de esto tiene que tener acción, que es el otro punto que habíamos dicho. Primero se piensa, después uno se ocupa. El resultado tiene que tener acción. Los pensamientos de Dios te llevan a la acción siempre. Cuando estás haciendo los pensamientos de Dios, querés el bien, querés llevar la palabra a otros, querés llevar las virtudes de Cristo a otros, querés bendecir a tu familia, cambia la historia. En el lugar donde estás, los pensamientos de Dios cambian la historia de tu vida en el lugar en donde te encuentras. ¿Cuánto dicen amén a eso? Salimos de acá con esa misión, de pensamientos renovados, pero para transformar la realidad circundante de nuestras vidas. En tu familia, Dios te va a usar. En tu familia Dios te va a usar. No mires con los ojos viejos del viejo hombre descreído. Mirá con ojos de fe. Ahora Dios está haciendo algo nuevo en tu familia. Te lo digo en palabra de fe. Y te va a usar a vos. Amén decimos. Entre tus compañeros, no, estos son... No. Mete pensamientos de gloria en tu cabeza. Y vas a tener los resultados que Dios quiere. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La acción hace que eso se vaya incorporando. Hoy hablamos también con Franco. Perdona, Franco, que estás de turno hoy, hermano. Pero el asunto no es aprender una cosa, sino ejercitarla, ponerla por obra. Hace algún tiempo dije, hay una asignatura pendiente que tengo, que es la soldadura. Así que me metí en un curso de soldadura. Es interesante, te digo. Ya aprendí a soldar. Y era soldadura no solamente de la, ¿cómo se llama? Con electrodo, sino también era con gas. Míralo al tuco haciendo ahí. Ahora, ¿qué pasa? Me encantó el curso, pero después no me dediqué, no tuve tiempo para eso. Hoy en día tengo que pedir que me ayuden con el tema de la soldadura, porque en la práctica es lo que hace. Y pasa así con nosotros. Llenate los pensamientos, pero ponelo en acción, poné por obra. Bendecí tu familia, tené una nueva manera de comunicarte. Que los resultados que salen de esta computadora sean resultados de bien. Bendecí a tu papá, bendecí a tu mamá. Sí, pero ellos, bendecí, elogiá, animá.
Pero vos, si vos vieras el hermanito que tengo, me produce un dolor, bendecilo, sé tolerante, orá por él, cambiá. Vos sos un instrumento de cambio en el lugar en donde te encuentres. ¿Cuántos están dispuestos a salir de acá con esa actitud? Levanten la mano, por favor. Aleluya. Yo digo la mayoría, todos, ¿no? Muy bien. Entonces los recursos poderosos que Dios nos da para vivir una vida victoriosa son la palabra de Dios, en primer lugar. Junto con eso, la llenura del Espíritu Santo. No es una cosa mágica, no. Diariamente tenés que decirle, Señor, lléname con tu presencia, lléname de tu Espíritu. No tenemos que esperar otro retiro sino que diariamente ese baño incluye, Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu. Dice, porque ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Cuántos pedimos llenura del Espíritu Santo? Mantengan ahí la mano levantada. Por favor, bien alta, porque eso significa decisión. Yo quiero. Te ruego, Espíritu Santo, que obres sobre estas manos levantadas sobre la vida de mis hermanos, porque ellos están con fe y están deseosos, están anhelantes de tu presencia. Ellos quieren ese baño espiritual, Señor, y tú estás dispuesto a darlo. Y nos estás bañando en este momento. Muévete ahora, Espíritu Santo, sacando toda suciedad de nuestras vidas. Muévete, cúranos, sánanos. Mójanos, empápanos, llénanos con tu Espíritu Santo, que en esa llenura salga toda inmundicia, toda malicia, todo aquello que nos perjudica. En el nombre de Jesús, llena estos vasos, llena, porque hay fe acá. Esta noche hay fe, Señor, llena las mentes, llena los corazones, llena las vidas. Somos tuyos, tú eres nuestro dueño. Llena con tu presencia. Esa presencia que renueva nuestras vidas. Queremos estar permanentemente así, Señor. No este tiempo hermoso, sino que nuestras vidas se transformen en tu presencia permanente. Queremos vivir con esta presencia tuya. Queremos llenarnos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y anoté acá también, hermanos queridos, como un tercer punto, la oración continua, que es la oración del no religioso, que es la oración, miren, hace algunos años hubo una moda de una cierta espiritualidad, no la critico, pero Dios me habló respecto de eso. Antes decían, mira, si orás 1 hora por día, entonces... Y la gente escuchaba eso y dice, bueno, somos obedientes, yo quiero ser obediente. Así que ponían el reloj en la mesita de luz y largaban. Taca, 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 taca. Y con un ojo miraban el reloj de vez en cuando. ¿Viste? Y habían pasado 5 minutos. 5 minutos apenas. No puede ser. Y le daba otra vez. 10 minutos. No puede ser. Bueno. Y después nadie decía nada. En el romance tucumano diría, Chango, ¿cómo te ha ido a vos? Pero nadie decía nada. ¿Viste? Porque ¿saben lo que es eso, hermanos? Es orar en la ley. Es orar como hay una fuerza de voluntad mía puesta para que Dios se manifieste. Y no es orar en la gracia. Después vino otro predicador y dijo, no es 1 hora, son 2 horas. Y ya ni sacaban el reloj los changos. Investigando yo en la palabra y todo lo demás, ¿cómo es esto? Y me di cuenta que alguien dobla la apuesta y va mucho más arriba. El apóstol Pablo nos enseña, orad sin cesar. Esa me cae.
Porque eso es lo que quiere Dios. Que nuestra vida sea una oración permanente, esa conversación permanente con Dios. Está bien aquellos que se sientan un tiempo y oran, está perfecto todo está bien, pero lo que Dios quiere es que vos tengas una comunión permanente con Él, que permanentemente le estés agradeciendo, que permanentemente lo tengas en cuenta como lo máximo, permanentemente estés diciéndole, sos maravilloso y sos santo y me tenés sorprendido. Dios quiere que manifieste tu sorpresa ante Él. Orar sin cesar. En esa actitud de oración permanente estamos, a veces el Espíritu te lleva a interceder por alguien que no tenías pensado, pero te lo puso ahí en la mente, y a veces de día, a veces de noche, que es de la inicia. Es una aventura la oración para el discípulo que vive en la gracia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, palabra de Dios, yo no me voy a cansar. Ustedes dirán, tucumano es insistente. Sí, tienen razón. Coman la palabra. Igualmente, digo esto, se puede leer la palabra religiosamente en la ley para obedecer a los que te dijeron. No, tenés que orar. Bueno, está bien obedecer. Pero otra cosa cuando vos tenés vida propia y decís, a mí no me tienen que estar mandando a leer la palabra, sino que yo quiero encontrarme con Cristo en la palabra, quiero comer, quiero que Él se revele a mi vida, quiero encontrarme con el Padre, quiero encontrarme con el Hijo. Comer la palabra, comer el querigma. Seguramente ustedes saben que hay 24 tiras del querigma. Y no digo que se remitan a eso, nada más, pero es una buena manera de comenzar. Memorícenla. Yo las aprendía todas y es delicia para mi vida, pero no la aprendí porque me dijeron tenés que aprenderla, sino porque era un alimento muy importante para mi vida. Memoricen el querigma. Memoricen la didaqué. Y Dios empieza a mover, llenura del Espíritu, oración continua, es discípulo que va a cambiar la humanidad. Esa es la iglesia que se viene, con discípulos de esa estirpe. ¿Decimos amén a eso? Muy bien, amados. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios no te quiere ver afanado. Ya lo dijo Cristo en el Sermón del Monte, y los apóstoles remarcan eso. Y dice así, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Las versiones antiguas no decían sobrepasa. ¿Saben cuál es la palabra que utilizaban? Sobrepuja. Sobrepuja. Da la idea de un nacimiento. El esfuerzo que hace la madre y que hace el hijo por nacer. El obstáculo con que se encuentra el bebé y la madre para nacer. Sobrepuja, dice, y la paz de Dios que sobrepuja, porque la maraña de pensamientos tiene que abrirse paso. La paz y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, se hace fuerte para pasar porque te ama, guardará, ves que viene de acá, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que dice, yo le dejo mi paz. Es la paz que sobrepuja, es la paz que es don de Dios, es la paz que no la fabricás vos, es la paz que no depende del medio circundante, es la paz que te da Dios, que se abre paso. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice a continuación, esto lo quiero leer también, por lo demás, hermanos, ahí está, acá tienen que direccionar, esta es la disciplina del discípulo, en cuanto a los pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad, en eso pensad. Vos tenés la capacidad para poder escoger aquellas cosas que vas a pensar, te lo dice acá la palabra del Señor. Ustedes son organizadores de los pensamientos, somos los que administramos los pensamientos, repudiamos aquello que no son del Señor y metemos todo aquello que tiene virtud. Hay algo digno. ¿Y saben lo que pasa cuando uno mete esas cosas así en la mente? Te transformas en una persona de bendición para otro. Te pones al lado de alguien y la bendición fluye. Habla bien de los demás. No te entra acá en la mente de hablar mal de otra persona, de criticar, de murmurar, porque estás lleno de los pensamientos de Dios y Dios lo que quiere es el bien. Y lo que quiere es muchas veces callar de amor y nosotros somos ahí para hablar mal de otros, no está en mis planes, yo repudio eso, no me presto a hablar mal de nadie. Hijo de Dios, que revolucione el mundo. Amén, decimos. ¡Aleluya!